Te damos la bienvenida a nuestra iglesia Acres de Amor. Estamos muy contentos de que puedas estar con nosotros. Dios tiene una palabra de gran bendición para tu vida. Solo abre tu corazón para recibir lo que Él quiere darte. No olvides visitar nuestro sitio web acresdeamor.org y conectarte con nosotros a través de nuestras redes sociales para recibir todas las noticias, eventos especiales y predicaciones que fortalecerán tu comunión con Dios. Ahora los dejamos con nuestros pastores Omar y Raquel Martínez. Salmo 31, versículo 19. Leemos la palabra en reverencia a nuestro Dios. Dice: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad. Voy a hablar en esta mañana de un tema titulado La bondad de Dios. ¿Cómo dije? La bondad de Dios. Gracias a la bondad de Dios, hermanos, en esta mañana podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Podemos decir en este día, hasta aquí nos ha cubierto la sangre de Jesucristo y nos ha guardado y estamos en el mejor lugar, la casa del Señor. Padre, gracias te doy en esta mañana por el privilegio que me das de compartir la palabra, Señor, en tu iglesia. Pido que esa palabra no vuelva vacía, que esa palabra llegue al corazón de todos los que están presentes y los que a la distancia nos sintonizan. Señor, que no vuelva vacía, sino que haga lo que tú quieres hacer con ella. Bendice a aquel que está caído, levántalo, Señor. Contesta las peticiones del corazón de tus hijos a la distancia y aquí en la presencia, Señor, tuya. En el nombre de Jesús te damos gracias de antemano, porque sabemos que eres un Dios misericordioso y un Dios lleno de amor. En el nombre de Jesús, ahora Espíritu Santo toma control. Amén y amén. Tomen su lugar, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Hermano Contreras, 66 años, gloria al Señor. Dios lo bendiga en su cumpleaños. Le siga añadiendo años, le siga añadiendo vida y salud. Hace un par de años ya se nos quería ir. Allí en el hospital ya estaba como, quería despedirse de nosotros, pero no, los planes de Dios siempre son buenos, gloria a Dios. Bien, hermanos, voy a hablar en esta mañana de la bondad de Dios. Qué bueno que está con nosotros. Cuando escribo los sermones que comparto con ustedes, hermanos, siempre le pido a Dios que pueda compartir mis vivencias, mis experiencias personales, y no las de otros, porque muchas veces usamos las experiencias de otros para hacer alguna introducción. Y voy a compartir esta experiencia. Era el año de 1971. Usted todavía no nacía. Y en este mes precisamente de octubre, yo estaba llegando a la ciudad de Chicago, solito. Tenía 26 años. Y recuerdo que cuando me bajé de aquella van que transportaba pasajeros y di el paso a la banqueta, mis pies se fueron hasta la rodilla en la nieve. Estábamos en octubre en ese tiempo. Era la última semana de octubre. Para mí aquello era una sorpresa. Yo nunca había andado en la nieve. Además, no conocía la nieve personalmente. Yo soy de aquí del norte de México. Nací aquí en la frontera. Y aquello fue una experiencia para mí. Cuando me bajé le pregunté al chofer, al que nos traía desde Monterrey aquí, que si él sabía dónde podía yo encontrar un albergue, un lugar donde quedarme. Y me dijo, sí, aquí hay un lugar cerquita de aquí donde estamos nosotros. Aquí por la calle, la avenida de la Blue Island y entre la calle 18 Place y la 19, ahí hay un lugar, puedes tocar la puerta y ahí te van a atender. Me fui caminando entre la nieve, hermano, disfrutando aquello. ¿Cuántos han andado en la nieve, hermano? Algunos no. Yo era uno de ellos.
Me fui caminando y subí aquellos escalones. Allá las casas sube uno de los escalones, tienen un basement abajo, tienen cuartos arriba, dos, tres pisos. Y me acuerdo que subí los escalones que estaban cubiertos de nieve, agarrándome el pasamanos. Y llegué hasta aquel lugar y toqué la puerta. Tardé como 2 o 3 minutos esperando y la puerta no se abría. Luego escuché unos pasos lentos que venían y la puerta se abrió. Era una señora de unos 80 años de edad. Y me dijo, ¿qué quieres? Le dije, acabo de llegar a esta ciudad y ando buscando un lugar donde quedarme. La señora sonrió, aquella anciana sonrió y me dijo, pasa, este es el lugar que estás buscando, aquí te puedes quedar. Me llevó por un pasillo y había un cuarto bien grande, hermano, y había como unas 8 o 10 camas de esas individuales en un lado y otras 8 o 10 en otro lado, y estaban muchas personas ahí, jóvenes y algunos adultos, puros hombres. Y me los iban presentando por el camino. Yo no sabía para dónde me llevaba. Me llevaba para la cocina. Y me dijo, me imagino que no has cenado. También sé que no traes dinero. También sé que no tienes trabajo. Oiga, me estaba adivinando aquella mujer todo lo que yo estaba pensando. Así llegué yo, con unos cuantos dólares, con una bolsita, con una muda de ropa. Y aquella mujer me invitó a sentarme en la mesa y me preparó algo de comer ahí, un sándwich. Y yo estaba disfrutando de aquel sándwich y me dijo, no te preocupes, estás en el mejor lugar para descansar, te voy a asignar una cama individual ahí junto a los demás y vas a descansar mañana y pasado mañana y el lunes por la mañana te mando a un lugar para que te den trabajo, no te preocupes, todo lo puedo controlar yo, soy una mujer ya grande y tengo muchas conexiones. Yo no podía creer aquello. Nunca me imaginé tanta bondad en una persona ya mayor de edad. Y ella dijo, yo cuido aquí de todos los que están aquí presentes, yo les doy de comer. Y yo pensé para mí, cuando la veía con el bastón, decía, pues ella está para que la cuide, no para andar cuidando gente. Pero así es, hermano, hay gente allá afuera bondadosa. Y yo quisiera que usted y yo le demos la gloria a Dios por esa clase de personas que hay en el mundo que son bondadosas. Nunca se me va a olvidar esa impresión. Yo estaba con la boca abierta. ¿Cómo puede haber gente así? Esta señora nunca me había visto. Yo no traía ninguna referencia. Ella no podía saber si yo era una persona buena o no. Sin embargo, aquel corazón de aquella mujer anciana estaba lleno de amor. Ojalá que Dios llene nuestro corazón de la bondad, para que nosotros seamos así, hermanos, y alumbremos al mundo que está allá afuera. Dele la gloria al Señor. Estas experiencias son inolvidables. Nos traen muy buenos recuerdos, porque también hay mucha gente mala allá afuera, hermano, con malas intenciones. ¿Sí? Bien, el tema es la bondad de Dios. Buscando en el diccionario la definición de la palabra bondad, encontré que dice el diccionario calidad de bueno, virtud, persona generosa, calidad humana de un hábito o una virtud. Pero me fui a buscar en la Biblia cuál es el significado bíblico de la bondad. Y dice la Biblia que es una persona misericordiosa, clemente, compasiva y generosa. ¿Cuántos de esos hay aquí? Todas las manos se levantan.
Dice misericordiosa, clemente, compasiva y generosa. Cuando buscamos la bondad en la Biblia, hermanos, inmediatamente nos vamos a ver a Dios. Porque en Dios está la bondad, es un atributo de Dios. Uno de los atributos de Dios es la bondad. Y los psicólogos dicen que entre las 40 virtudes que el hombre posee, una de ellas es la bondad. Dios es el autor, su atributo es la bondad. Cuando buscamos en la Biblia la bondad, vamos a ver a un Dios bondadoso, que con el pueblo de Israel, aunque fuera rebelde, Dios siempre tenía misericordia y compasión de ellos, así como la tiene de nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Porque Dios es compasivo y bondadoso con nosotros. Así es Dios con nosotros. Está lleno su corazón de bondad por nosotros. Y cuando pecamos, hermano, y caemos en la trampa del enemigo y hacemos algo mal, Dios nos mira con amor y misericordia, y su corazón está lleno de bondad para perdonarnos cuando nosotros acudimos a Él. En el libro de los Salmos, el rey David hace referencia a la bondad de Dios en el Salmo 31, verso 19 que leímos. Y dice: cuán grande es tu bondad. Cuán grande, una exclamación. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. El rey David lo dice haciendo una exclamación, diciendo y hablando de la grandeza de la bondad de Dios. Hermanos, si nosotros hacemos un recuento de nuestra vida aquí en los Estados Unidos, podemos decir lo mismo, hermano. No sé cómo llegó usted, cómo llegamos los demás, cómo llegamos todos, pero cuán grande ha sido la bondad de Dios, de que nos ha dado tantas cosas en esta nación y en este país, y vivimos en un lugar donde Dios nos bendice con toda clase de bendiciones. Él hace una aclaración y dice: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen. ¿Cuántos temen a Dios en esta mañana? Bueno, la bondad de Dios ha sido guardada para nosotros, hermano, para los que tenemos temor de Él y para los que esperamos en Él. Denle la gloria a Dios, porque su bondad llena en este momento este lugar. Estamos aquí por la gracia y por la misericordia de Dios. A Él le ha placido ser bondadoso con nosotros, porque sabe que nosotros confiamos en Él y creemos en Él y esperamos en Él. Gloria a Dios, porque ese Dios mira el corazón de nosotros y nos bendice con su bondad. La bondad de Dios, hermanos, es incondicional. No tiene condiciones. Te ama así como tú eres. No importa para Dios el color, nuestra economía, el tamaño, no importa nada de eso, hermano. Dios nos ama incondicionalmente y es bondadoso con nosotros incondicionalmente, sin ninguna condición. Dios no pone condiciones, simplemente nos aclara que su bondad es para los que esperan en Él y para los que creen en Él y para los que temen a Él. Gloria a Dios, que es para nosotros la iglesia, el pueblo de Dios que está en esta mañana reunido en este lugar. La bondad de Dios es para nosotros, la iglesia Acres de Amor. Gloria a Dios. Y para todos aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Dios es bondadoso con nosotros a pesar de nuestras imperfecciones. Esto es claro porque Dios es amor. La bondad de Dios sobresale. A veces conocemos a personas que nos sorprenden porque su apariencia no parece bondadosa. Parece que no tiene esta virtud. Quizás su rostro refleja algo contrario a la bondad.
Quizás sus palabras no son muy elocuentes, pero muchas veces nos equivocamos, pues al tratar con estas personas, ellos se dan cuenta o nosotros nos damos cuenta cuánta bondad hay en el corazón de nosotros los creyentes en Dios. Qué lindo. En una ocasión, platicando con una persona aquí de la iglesia, un hermano, me dijo: pastor, gracias por platicar un rato conmigo. Yo tenía una impresión bien equivocada de usted. ¿Ah, sí? Usted sabe tantas historias que se cuentan allá afuera de los pastores. ¿Ah, sí? Dijo: sí, pastor. Yo no creía que usted era así. Estaba equivocado. Y sabe, había pasado que en una ocasión ese hermano nos visitó a la casa para platicarnos un problema. Y yo estaba en ese momento con una alergia tremenda, algo que me ha perseguido siempre, es una alergia que a veces me da. Y yo estaba en esos días cuando él vino con una alergia bien fuerte y estaba estornudando y los ojos los tenía llorosos, me sentía que el cuerpo estaba caliente y yo le dije: me disculpa, me voy a retirar, no me siento bien. Desde ahí él tomó una mala impresión. Pero después platicó conmigo, tuvimos una conversación y me dijo: pastor, estaba bien equivocado, perdóneme. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado, hermanos? ¿Cuántas veces hemos juzgado a las personas por un momento, por un diálogo, por una seña, por alguna cosa que hicimos? Pero gloria a Dios que cuando nos damos cuenta, le damos gracias a Dios que hay generosidad, hay amabilidad en el corazón de nosotros y la iglesia es luz para el mundo. Dele gloria a Dios, porque la iglesia así debe de ser. Entonces muchas veces nos equivocamos en nuestras conjeturas nosotros con los demás. Pero ¿sabe una cosa? David no se equivocaba cuando hablaba de Dios. Él lo hacía con todo su corazón. Siempre recurría a Dios, conocía muy bien quién era. Él sabía que Dios era compasivo y bondadoso. Y en el Salmo 25, versículo 7, miren lo que dice David. Acordándose de los pecados de su juventud, él habla con Dios y le dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. O sea, él se acordaba de su vida de juventud y sabía que muchas veces le había faltado a Dios. ¿Cuántos de nosotros cuando estábamos jóvenes, inexpertos, sin sabiduría, hicimos tantas cosas que a Dios no le agradaron? Y David decía: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, por tu bondad, oh Jehová. Qué bueno es poder recurrir a un Dios que es bondadoso, hermanos. Qué bueno es tener con nosotros a un Dios que tiene misericordia. Qué bueno es saber que nuestro Dios está lleno de amor por nosotros, sus criaturas. Cada mañana cuando yo me levanto, yo sonrío aunque nadie me esté mirando y le doy gloria a Dios por darme la vida y le doy gloria a Dios por esa bondad que Él tiene, que no mereciendo muchas cosas, Él nos colma cada día de beneficio y nos añade bendiciones y cumple sus promesas en nosotros, sus hijos. El salmista reconocía que durante su juventud había sido rebelde y recurría a la bondad de Dios. Pero mire lo que dice el Salmo 27, versículo 13. Dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Hubiera yo desmayado, o sea, él está diciendo: con Dios sin Dios yo no la hubiera hecho. Hubiera yo desmayado si no creyere en la bondad de Jehová. Si algo creía, si en algo tenía fe, si algo sabía el rey David, era que el Dios que él tenía era un Dios bondadoso. Y la buena noticia esta mañana es que el mismo Dios de David es el Dios de nosotros. Dale la gloria a Dios. El mismo Dios de aquel entonces, del ayer, es el Dios hoy de nosotros. Aquí podemos ver la dependencia que tenía el salmista
al saber que Dios era su bondad. Y él dice, hubiera yo desmayado. Él era realista. Podía decir lo que expresaba el corazón, lo que el corazón sentía. Y él sabía que su Dios era bondadoso. La bondad, hermanos, es un atributo de Dios. Y también es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, el apóstol Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y luego dice fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La pregunta que yo quisiera hacer en esta mañana, hermanos, ¿hasta dónde llega la bondad de Dios? ¿Hasta dónde llega Dios de bondadoso, hermano? El apóstol Pablo le escribe una carta a Tito, un colaborador que tenía, que atendía las iglesias de Creta. Y le dice en el capítulo 3, verso 4 al 7, Tito era un gentil que se convirtió a Cristo. Y le dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué pasó? Cuando se manifestó la bondad de Dios, el verso 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Qué pasó cuando se manifestó la bondad de Dios? Nos salvó, hermanos. ¿Hasta dónde llega la bondad de Dios? Hasta la salvación que tú y yo tenemos. Hasta esa esperanza que tenemos de un día llegar al cielo juntos y entrar a ese cielo para toda una eternidad. ¿Hasta dónde llega la bondad de Dios? Hasta recibir la salvación por causa de su misericordia. Y dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. La salvación es un acto de misericordia, es un acto de bondad de parte de Dios. Nosotros recibimos la salvación gracias a la bondad de nuestro Dios. No se puede comprar, no la podemos adquirir en ningún lugar. No podemos hacer una aplicación y esperar días o meses o años para recibirlo. Eso lo da Dios gratis, gracias a la bondad de Dios. Gracias a ese amor que tiene por nosotros, nos recibe con los brazos abiertos, nos perdona nuestros pecados y nos llama a sus hijos. Gloria a Dios. Esa es la bondad de Dios. Luego dice, al terminar el verso 5, lo voy a leer completo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y luego añade, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Noten dos palabras muy significativas aquí: regeneración y renovación. Dos palabras muy significativas. Dice, miremos hasta dónde llega la bondad de Dios. Primero, nos salvó por su misericordia y por su bondad. Segundo, vino sobre nosotros la regeneración. Regenerar quiere decir volver a uno o a algo a su estado original. Dios nos vuelve a mirar como miró a Adán y Eva, hermano, perfectos, sin defecto. Eso quiere decir regeneración. Luego dice, tercero, vino la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios nos renueva también. Renovación quiere decir volverlo a hacer nuevo. Así que aquí en esta mañana estamos una iglesia regenerada y renovada. Gloria a Dios. Nos dio la salvación y el lavamiento nos dio a nosotros la purificación de ser regenerados y renovados en el Espíritu, hermanos. ¿Hasta dónde llega la misericordia de Dios, hermano? ¿Hasta dónde llega la bondad de Dios? ¿Hasta dónde llega el amor de Dios por nosotros? Dale el aplauso fuerte esta mañana, porque Dios es tan bondadoso que en esta mañana te está mirando sin defectos, te está mirando bien, como Él mira a sus criaturas, como Él mira a sus hijos. Cuando yo leí esto, dije como el salmista, cuán grande es la bondad de Dios. ¿Cuántos pueden decir cuán grande es la bondad de Dios? Así decía el salmista, cuán grande es tu bondad. Luego leemos el verso que sigue. Dice,
para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Hasta dónde nos lleva la bondad de Dios? A ser justificados por su gracia. Dios nos hace justos, hermanos. Él mira nuestras imperfecciones y nuestros defectos, pero también mira la fe, y el justo es justificado por la fe. Usted cree en Dios, Dios lo justifica. Nosotros creemos en Dios, Dios nos justifica. La justicia de Dios se hace manifiesta, y dice el verso 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Noten aquí, justificados por su gracia. La gracia nos justifica y nos presenta delante de Dios limpio. Y por esa gracia somos herederos, tenemos herencia. Nos hace justos y nos hace herederos de las promesas de Dios. Hermanos, Dios es tan bueno con nosotros, con los que creemos en Él, que nos salva, nos regenera, nos renueva, nos justifica, nos da de su gracia y nos da una herencia, y somos ahora herederos de todas las promesas que Dios hizo a nuestro padre Abraham. Eso es para darle un aplauso al Señor esta mañana. Gracias, oh Dios, por tu bondad. Gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Voy a recapitular este mensaje porque vamos a tomar la Santa Cena. Pero quiero que sepan que la bondad es un atributo de Dios. Es algo que es de Él. Él es el autor de la bondad. Y la palabra gracia es una de las más usadas en el Nuevo Testamento. La palabra gracia está escrita casi 200 veces en la Biblia. La mayoría de ellas es en el Nuevo Testamento. La palabra gracia. Pero yo escribí este mensaje, escúcheme, yo escribí este mensaje cuando estaba buscando el significado de la palabra bondad. Ya les di la definición del diccionario al comenzar. Ya les dije lo que significa en el diccionario bíblico. Pero cuando usted se va a la raíz de la palabra bondad, al idioma griego, que es el idioma donde casi todos los idiomas se derivaron de ahí. Cuando usted se va a la raíz del idioma griego y busca el significado de la palabra bondad, ¿qué creen ustedes que quiere decir? Uno por uno. ¿Saben qué quiere decir, hermano? Bondad en griego es gracia, regalo, algo que no merecemos, que se nos da gratis, que no nos cuesta nada. Déselo fuerte al Señor esta mañana, porque bondad literalmente en el idioma griego es gracia. Y aquí viene la culminación de la bondad de Dios, hermanos. La bondad de Dios o la gracia de Dios, ahora sí entendiendo que las dos palabras son una. La bondad de Dios o la gracia de Dios se hace manifiesta en toda su expresión, en toda su gloria, en todo su tamaño, cuando vemos a Dios enviando a su Hijo a esta tierra a morir por todos nosotros para que nosotros vayamos al cielo. Ahí podemos ver la bondad, tiene una expresión grande y más gloriosa cuando Dios envía a su Hijo a esta tierra para redimir la humanidad. Y el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Gálatas, el capítulo 4, del 4 al 7, y dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
Luego dice el verso 5, ¿para qué envió Dios a su Hijo? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo el yugo de los mandamientos de la ley, hermano. Nadie pudo cumplir la ley del Antiguo Testamento. Nadie pudo cumplir aquellos mandamientos de Dios y decretos y enseñanzas que Dios ordenó. Entonces Jesús vino para redimirnos, para rescatarnos de eso que no pudimos cumplir. ¿Sí? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Fíjese nomás, vino la gracia de Dios en su máxima expresión del cielo para llamarnos a nosotros redimidos y justos y hijos de Dios. Gloria a Dios. Iglesia, la Biblia dice que somos hijos de Dios. No es una expresión que por ahí alguien inventó. No es un pastor que dijo esto. No es un sacerdote que lo dijo. Es la Biblia, es Dios que nos dice que nosotros somos hijos de Dios. Eso dale gloria a Dios esta mañana, porque ahora, bajo la redención, bajo la bondad y la gracia de Dios, nosotros la iglesia somos una iglesia redimida, una iglesia que tiene ahora la adopción de ser llamada hijo de Dios, de ser llamados nosotros ahora hijos de Dios. Y luego el verso 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Yo no sé si estás entendiendo esto, hermano, pero esto es tan profundo, esto es tan grande, esto es tan hermoso para nosotros, hermano. Le voy a leer una vez más el 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a nosotros, los que no podíamos cumplir la ley, los que no pudimos hacerlo. Dios envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos y hacernos sus hijos. Y por cuanto sois hijos ahora, Dios envió a vuestros corazones. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Qué envió Dios a los corazones de sus hijos? Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Usted tiene el Espíritu de Cristo, usted tiene el Espíritu de Jesús. Iglesia, somos hijos, iglesia, somos pueblo de Dios, iglesia, le pertenecemos a Dios. Él nos redimió porque no podíamos cumplir nosotros los mandamientos, ni los estatutos, ni los decretos de Dios. Ahora nos llama a sus hijos, y Él puso en nuestros corazones, por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gloria a Dios por el Padre bondadoso que tenemos. Amén. Luego dice el verso 7, cuando yo encontré esto, hermano, tantas veces que lo he leído y por ahí he pasado y no lo he entendido, pero cuando leí esto una vez más dije, qué tremendo es Dios. Ahora tenemos el Espíritu de Cristo, hermano. Iglesia, ahora tienes el Espíritu de Cristo. Pueblo del Señor, ahora tenemos el Espíritu de Cristo. Así dice su palabra, ahora tenemos el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y luego dice el verso 7, así que, ahí está, ¿qué dice? Así que, ¿qué cosa? Ya no eres esclavo. Ya el enemigo no tiene potestad sobre ti. Ya el diablo no tiene poder sobre ti. Ya no eres esclavo del pecado y de la maldad allá afuera. Ya no eres esclavo, sino ahora hijo. Y si hijo, también heredero por Dios, de Dios por medio de Cristo. Gloria a Dios ahora. Ya no somos esclavos del pecado. Ya Dios nos sacó de los vicios. Ya Dios nos quitó aquello, hermano. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tratado de dejar ciertas cosas que no son buenas delante de Dios? ¿Y por qué no reconocer? No pudimos. Mire, hermano, Dios usaba tanto a esta mujer, amiga de mi esposa por mucho tiempo. La hermana Irene y la hermana Hortensia eran muy amigas de mi esposa, y las tres, mi esposa y ellas dos, se ponían todos los días en ayuno y en oración y estaban siempre en contacto. Y Dios usaba a la hermana Irene. Incluso nos llegó a decir la semana en que mi suegro iba a morir, y dijo, va a morir en esa semana, prepárense, hagan los preparativos. Y se cumplió. Pero sabe, ella tenía un vicio,
que no podía dejar. Y trataba, y lo dejaba por una semana, lo dejaba por 2 semanas, y volvía al vicio. Y así estuvo mucho tiempo hasta que mi esposa le dijo: hermana, ya no trate usted de dejar el vicio, deje que Dios se lo quite. Usted ha sido esclava de ese vicio por muchos años, deje que Dios rompa las cadenas. Ya usted no se proponga, usted solamente déjele esto al Dios que todo lo puede. Y me acuerdo que cuando ella hizo aquello, aquella hermana dejó para siempre aquel vicio y Dios rompió las cadenas de la esclavitud del pecado y aquella mujer dejó aquello para siempre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Eso es precisamente lo que está diciendo aquí el verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Diga conmigo: ya no soy esclavo. Dígalo: ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo. Ahora diga conmigo: ahora soy hijo. Ahora soy hija. Ahora soy hijo. Ahora soy hija. Ahora soy hijo. Ahora soy hija. Y ahora soy heredero de todas las promesas y las bendiciones de Dios. Gloria a Dios, porque así es nuestro Dios, hermano. Un Dios bondadoso. Un Dios que no tiene límites para mostrar la bondad y el amor que tiene por nosotros. Un Dios que tiene misericordia cuando nosotros nos acercamos, porque la misericordia, la bondad de Dios es para los que esperan en Él y para los que creen en Él. ¿Cuántos creen en Él? ¿Y cuántos esperan en Él? ¿Y cuántos saben que Dios tiene misericordia y está lleno su corazón de bondad por nosotros? Denle la gloria a Dios esta mañana, iglesia, pueblo del Señor. Gracias a Dios por esa bondad infinita, por esa misericordia grande, porque Dios no nos deja solos nunca. Él está con nosotros porque Él es nuestro Padre Celestial. Pero algo que no quiero que se le olvide, hermano, ya voy a terminar, disculpe la tardanza. Algo que yo no quiero que se le olvide es que aquí, hermano, aquí dice, hermano, no es que aquel dijo, no es que salió en los periódicos, no es que salió en la prensa, no es que salió en las redes sociales o en Google. No, mi hermano, aquí dice en la Biblia que ahora tenemos el Espíritu de su Hijo. Iglesia, ahora tenemos el Espíritu de Cristo. Iglesia, pueblo del Señor, ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios. Denle la gloria a Dios una vez más. Y en esta mañana preparémonos en este día. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Bendito seas para siempre. Póngase de pie esta mañana, hermanos.